Bien, por favor, confírmeme si pueden visualizar mi pantalla. Sí, ingeniero, sí se ve la pantalla. Genial. Es lo que van a encontrarnos. En este caso yo tengo en este caso, varios vínculos a cursos, cursos ya finalizados, como pueden ver ahí en la parte superior, y este curso que está en curso. Bueno, redundando, ¿no? Que es el del 2021-1, justamente el que nosotros estamos llevando. Cuando le dan iniciar curso, ¿ok? Cuando le dan iniciar curso, esta interfaz es nueva, ¿no? Esta interfaz es de la versión 7, como hace mención ahí. Como su compañero decía, profe, veo simplemente puros exámenes. No lo veo como antes. O sea, sí es cierto, estos módulos o exámenes son la manera rápida para acceder a realizar estos exámenes como tal. El detalle acá, como les había comentado, dentro de Cisco sí vamos a hacer algunas actividades puntuales en función a ejecutar alguno de estos, vamos a llamarlo exámenes, ¿sí? A estos módulos exámenes. ¿Cuáles son? Este comentario de cursos que viene a ser una encuesta como tal, ¿ok? Que viene a ser al final del curso, comentarios del curso, y un examen final, ¿ok? Un examen final, este de acá. Un examen final que obviamente primero he tenido que ejecutar los comentarios del curso. ¿Sí? Este examen final, como bien les habíamos dicho, va a ser la cuarta práctica. Esta cuarta práctica contempla, ¿ok? Todo el contenido del curso. Son exámenes netamente para marcar, o sea, opciones. Marcas una, dos, tres opciones, dependiendo obviamente de lo que se te indique a la pregunta, claro está, que se te formule. ¿Sí? Los demás, no, profe, ¿y por qué hay tantos exámenes? Bien, si alguien tiene la curiosidad de saber por qué hay tantos exámenes, pues por cada módulo avanzado, ¿ok? Me refiero, cuando tú eres un alumno externo, normalmente la academia lo que hace, o una academia de Cisco lo que hace, ¿ok? Es módulo uno, examen uno. En resumen, la diapositiva uno se culminó hoy, al final de la sesión se toma el examen uno. ¿Ok? Profe, ¿qué no puede ser la siguiente? Podría ser la siguiente sesión también. Módulo 2 lo culminaste, se toma un examen. Por cada módulo existe un examen. Es por eso que mencionan de esta manera. Profe, ¿que vamos a dar 17 exámenes? No, ¿ok? No. Estos exámenes, si bien es cierto, cualquiera de ustedes me decía, profe, ¿podemos dar un examen para probar, habilitar, de repente para ver la situación en la que me encuentro? Se puede habilitar. ¿Va a afectar a mi nota? No, no va a afectar a tu nota, ¿ok? Así saques 20, saques cero, no va a afectar a tu nota. ¿Podría hacer eso? Sí, podría hacerlo yo como docente, activar para ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, para que tengan claro cómo sucede esto. Ahora, importante, vamos por partes. ¿Sí? A ver. Introducción al curso. Por acá, ¿ok? Dice recursos del estudiante. ¿Sí? Por favor, recursos del estudiante. Tómenlo para que tomen nota para que tengan presentes. Bueno, está siendo grabado, así que no hay ningún problema. En recursos del estudiante, ¿qué voy a acá poder obtener? ¿Ok? ¿Qué voy a encontrar? Por ejemplo, lo que vamos a utilizar, la herramienta, en este caso, la aplicación, el simulador como tal, llamado Packet Tracer. ¿Sí? Packet Tracer. Entonces, yo selecciono Packet Tracer y me va a dar, obviamente, las versiones, ¿no? Fíjense, existe una versión 8 ya, ¿ok? Existen versiones antiguas, 7.3, ¿ok? 7.2. Claro está, ¿ok? Claro está para que todos tengan en cuenta. Profe, de repente yo ya practicaba en siglos anteriores con la versión 7.2. ¿Qué pasa si o bueno, si todos tus compañeros descargan de repente la versión 8, ¿ok? Yo tengo la versión 8. Cuando tú me entregues tu examen, no va a haber ningún problema, yo voy a poder abrirlo, a pesar de que esté en otra versión, ¿sí? De repente más, menos mensajes, pero voy a poder abrirlo. El detalle está en viceversa. Si alguno de tus compañeros te quiere prestar o te quiere pasar de repente el archivo, ¿ok? Y tú quieres abrirlo en la versión 7, no lo vas a poder. Creo que eso es normal, eso sucede en cualquier aplicación o en la mayoría de aplicaciones. Bien, retomando. Simplemente descargan la versión 8, en este caso yo todavía no la he descargado, es más, yo tengo la versión anterior, yo la voy a descargar recientemente para que lo tengan en cuenta, para que lo puedan descargar, para que lo puedan ejecutar y obviamente lo puedan instalar, ¿no? Descargan la versión, en este caso, de Windows. Quien tiene Windows, claro está, quien trabaja sobre Mac lo va a tener ahí y van a comenzar a descargar. Una vez descargado, ejecutan y comienzan con los procedimientos debidos. Entonces, esta es la manera en la cual ustedes van a poder, ya sea 64 o 32 bits, ¿no?
ustedes van a poder obtener la aplicación del Packet Tracer a través, obviamente, de la academia como tal. ¿Sí? Ok, entonces regreso. Fíjense, me voy a inicio. No, no lo voy a instalar ahora, no, eso ya queda durante del fin de semana si pueden ejecutarlo, por favor. Me voy a inicio, me voy nuevamente a iniciar curso. Ok, espero que todos estén ahí conmigo para que no se pierdan. Y acá está, contenido del curso. Sí, en contenido del curso, introducción a redes. Sí, introducción a redes. Profe, todo esto es, efectivamente, todo eso es. Son las 17 presentaciones que ya tienen publicadas dentro de los archivos de Teams. Ahí están, las 17. Profe, ¿vamos a hacer todo eso? Sí, vamos a barrer todo eso. En algunos casos, como ya les había comentado, de manera rápida, otros de repente puntualizando cosas mucho más al detalle. Importante, ¿ok? Importante. Tengan en cuenta que es bastante teórico, como se los había planteado y manifestado desde un inicio. ¿Sí? Profesor, a veces va a agarrar y va a comenzar a hablar, hablar, hablar y pues de repente me voy a enredar o me voy a aburrir. Pues, a ver, parte cierto es que sí es bastante a veces pesado el hecho de escuchar, escuchar, escuchar. Va a haber práctica, claro está, va a haber ejercicios, va a haber de repente alguna dinámica, sí, no hay ningún problema. Pero tengan en cuenta que por ahí va el contenido de este primer sesión. Profe, ¿los demás SNA son igual así de teóricos? No, los siguientes son mucho más prácticos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Cosa que es importante tener esta noción de lo que vienen a ser los conceptos o como le llama la academia, los fundamentos de networking como tal. Sí, es importante porque es la base para todo. Bien, entonces, profe, que hoy día vamos a hacer el capítulo uno, sí. Fíjense, ahí van a encontrar, ¿ok? Van a poder comenzar a interactuar, ¿no? El tema de, por ejemplo, el primer tema, ¿no? Las redes, el tema de un video de presentación, eso es importante. Fíjense en algo. En las diapositivas yo no le puedo dar, como se dice, al video. En las diapositivas de repente no puedo tener una interacción, no existe algún tema o tipo de multimedia. Entonces, si alguien nuevamente me va a preguntar, profe, ¿de dónde estudio? Todo el contenido oficial está acá, en línea. ¿Sí? Por favor, ténganlo eso presente. Componentes de red. Profe, ¿todo esto vamos a hacer? Sí, y es más, ¿ok? Como yo les digo, las diapositivas es un breve resumen de lo que está acá en el contenido. ¿Sí? Acá existe mucho mayor detalle de repente en la explicación de un concepto, en la explicación de un tema. Ustedes nuevamente quedan ustedes, disculpen, el hecho de profundizar en ello, el hecho de querer tener ese conocimiento adicional. ¿Qué más podemos decir? Bueno, vamos a ver por acá. Por ejemplo, ¿no? Fíjense, 1.2, la última parte, esto por ejemplo no está en las diapositivas, simplemente es un tema de recordar para ustedes. Dice, ¿cuál de los siguientes es el nombre de todas las computadoras conectadas a una red que participan directamente en la comunicación de red? Entonces ahí, por ejemplo, dice, ¿cuál es el siguiente? Disculpen, ¿cuál de los siguientes es el nombre de todas las computadoras conectadas a una red que participan directamente en la comunicación de la red? En parte, prácticamente te está diciendo un nodo que está activamente en la red, ¿qué nombre recibe? Profe, ¿qué se refiere de repente a mi PC en la cual estoy haciendo la clase dentro de la red LAN que tengo en mi casa? Sí, exactamente. ¿Qué nombre recibe? Ah, profe, un servidor puede ser dispositivos intermediarios, ya. Esto lo vamos a aprender hoy. En sí el nombre es host. ¿Sí? El nombre es host. Ahora les comento a qué se le denomina host. Host se le denomina a cualquier dispositivo, ¿ok? A cualquier dispositivo que reciba una dirección y obviamente involucre, tal cual menciona acá, la participación directa en la comunicación de la red. Profe, ¿qué me trata de decir que de repente mi celular va a ser un host? Exactamente. Profesor, mi televisor IP, en este caso, ¿no? Mi Smart TV, ¿es un host? Sí, es un host. Profesor, mi consola de juegos, ¿es un host? Es un host. ¿Sí? Para que tengan una idea cuando se define un host. Un host viene a ser cualquier dispositivo que recibe una dirección IP. ¿Sí? Eso es importante. Bien, entonces, habiendo mencionado esto, ya saben dónde tienen el material, ya saben de dónde deberían estudiar, ¿ok? Procedo en este caso a comenzar con la presentación de las diapositivas. ¿Sí? Por favor, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien que no pudo de repente acceder o no tuvo algún problema? Bien, coménteme. Otra cosa, si es necesario interrumpirme en plena sesión,
Interrumpan, coméntenme, pregúntenme si a alguien por ahí le nace alguna curiosidad al respecto de lo que se está tocando, inmediatamente es preferible comentarlo, ¿sí? Profesor, cuando de repente usted dice red se refiere a esto, sáquese esa duda, ¿ok? Quizás colabora con todos sus compañeros que de repente no quieren hacerlo. Sáquese esa duda, yo no tengo ningún problema en explicarles. Sí, por favor. Colabóreme con eso que de verdad va a ser, obviamente, beneficioso para ustedes y para toda la sesión. Bien, entonces, comienzo. A ver, disculpen. Bien, por acá están los objetivos, comienza todo, ¿no? Las redes afectan a nuestras vidas. Nuevamente, previo a lo que vamos a comenzar la sesión, recuerden que cuando yo tenga, o bueno, cuando yo considere en este caso para ustedes información muy relevante, se los voy a manifestar como tal, ¿sí? Hay cosas que son de manera de conocimiento general, conocimiento global, que a mi percepción de repente no es necesario profundizar o no es necesario recalcar, pero para que lo tengan presente. Entonces, ¿las redes afectan a nuestras vidas? Pues creo que todo el mundo puede afirmar eso, ¿ok? Más que consultarse, más que preguntarse, todo el mundo ya puede afirmarse eso, ¿no? Vemos noticias a través de las redes, sabemos obviamente cómo está la realidad de un país, de una nación, vamos a llamarlo así, por ejemplo, de una pandemia que se estaba ocurriendo a través de las redes. No, profe, yo lo hago a través de TV, pero la TV también es transmitida a través de redes, aunque no lo crean. Entonces, ya lo tienen obviamente mucha noción. Cuando se comunican obviamente por sus compañeros a través de redes, cuando estamos en este caso, en esta sesión de clases a través de las redes, ¿sí? Profesor, yo me gusta jugar de repente, no sé, estos juegos de PUS, de COD, o de repente Play 4, 5, etcétera, también a través de redes. O sea, conocen gente a través de redes. Hay redes sociales que obviamente se soportan a través de las redes, conocen muchas personas así. Entonces, recuerden, por ejemplo, acá dice, la comunicación es casi importante, es casi tan importante para nosotros, ¿ok? Como el aire, agua, alimentos. Claro, profe, pero no, jamás va a ser igual. Obviamente jamás va a ser igual, pero es necesaria. O sea, para el día a día que nos hemos acostumbrado a vivir es necesaria, ¿sí? Es más, quizás de repente alguno de ustedes, ¿ok? Ya cuenta, por ejemplo, con estos dispositivos wearables o también llamados portables. Profe, ¿qué cosas son esos? Por ejemplo, un smartwatch, ¿ok? Estos chips que reconocen de repente el estado de salud de alguien. Entonces, profe, ¿que eso también pertenece al tema de redes? Sí, también. Ahora, estos dispositivos, como les decía, por ejemplo, un smartwatch, sucede, ¿ok? Sucede que hoy por hoy hasta ya te miden este tema de saturación de oxígeno. Sí, profe, ¿qué es eso? Eso no es lo que miden para el COVID, etcétera, ¿no? O sea, hoy ya lo consideran, o sea, es parte de. ¿Ok? Es parte de, a pesar de que no ser, como bien lo dice, ¿no? O sea, no ser una necesidad de primera instancia, ¿ok? Pero hoy por hoy se convierte en una necesidad. Es casi tan importante como hace mención en esta diapositiva, ¿no? Este tema del video como tal lo pueden revisar a través de línea, ¿ok? Recuerden, todo lo que se toca acá está también en el contenido. Si alguien quiere seguirlo, lo puede conseguir en contenido en línea. Si alguien quiere googlear sobre algún tema, googlee, no hay ningún problema. Podemos discutir sobre el tema, ¿ok? Así que con confianza. Ya esto es recalcar nada más, un mundo sin fronteras, ¿ok? Comunidades globales, red humana. Y acá comenzamos, ¿sí? Los componentes de red. Si alguien quiere ver componentes de red desde acá, ¿ok? Voy a comenzar por acá. Si alguien quiere entender componentes de red, vamos por acá. Vamos a encontrar, por ejemplo, tres, ¿sí? Tres tipos prácticamente o en su defecto. Están los servicios, ¿sí? Los servicios. Están los servicios. Vamos a encontrar los dispositivos. Los dispositivos. Y por último, vamos a encontrar los medios. Cuando nosotros nos referimos a medios, ¿ok? Ya estamos hablando, profe, ¿qué significa el medio? El medio es por donde va a viajar la información, por donde va a viajar, en este caso, todas las transacciones o toda la transferencia de datos, ¿sí? A eso se refiere con medios. Entonces,
De manera global nada más, ¿no? Ok, de manera global comencemos con los servicios. Profe, ¿qué cosas son servicios? O sea, a ver, no sé si por ahí alguien tiene idea de algún servicio. Profe, ¿puede ser un servicio web? Profe, ¿puede ser un servicio de correo? ¿Eso estará correcto? ¿Lo que estoy diciendo? ¿A eso se refiere? Sí, a eso me refiero. Entonces, profe, ¿existe una infinidad de servicios? Sí, obviamente, existe una infinidad de servicios. ¿Eso es parte de la red? Obviamente. ¿Sí? Obviamente. Dispositivos. Profe, ¿a qué se refiere con dispositivo? Lo que acaba de decir hace un momento, los dispositivos, por ejemplo, llamados una PC, ¿ok? Llamado de repente un celular, ¿ok? Una tablet, profe, un Smart TV, profe, mi consola, o sea, de videojuego, ¿no? De juegos, etcétera. ¿Esos son dispositivos? Sí. También son considerados dispositivos, por ejemplo, los routers, switches, ¿ok? Access Point o APs, ¿sí? Etcétera, etcétera. Profe, por ahí, por ejemplo, un firewall también es considerado un dispositivo. Sí, siempre y cuando, ¿ok? Sea un equipo. O sea, siempre y cuando sea un appliance como se le conoce, un equipo como tal. ¿Cómo quiere decir, a qué se refiere con eso? O sea, que tenga obviamente la característica, no un chasis o un hardware, ¿ok? En la cual obviamente involucre la actividad de un firewall. Profe, o sea, este de acá no se refiere de repente al firewall de Windows que yo tengo en mi PC. No, no, no. Ese firewall no se refiere a eso. Pero para que tengan una idea. Entre estos dispositivos, ok, fíjense, hay dos clases. ¿Sí? Esas dos clases también se comentan y se mencionan dentro de las siguientes diapositivas. Y los medios, ¿sí? En los medios, creo que en esta parte es fácil identificar. ¿Sí? Ustedes creo que conocen los medios. ¿Qué medio? Ah, profe, el medio, por ejemplo, el de cobre, ¿ok? O alámbrico, ¿cierto? El de cobre. El otro, inalámbrico. Inalámbrico. Profe, el otro, el último que conozco es la fibra óptica. ¿Sí? Eso también es considerado dentro del material siguiente. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ya les había comentado, por ejemplo, si los servicios llamado web, correo, ¿ok? Son servicios como tal, tienen que estar alojados en algún nodo, en este caso, host. Sí, profe, ese servicio alojado en algún host se le llamará un servidor, efectivamente. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, quiero de repente preguntarles, ¿ok? Quiero preguntarles, voy a preguntarles directamente, ¿qué entiende por un servidor? O sea, ¿qué cosa es un servidor? Fíjense, ahí está, es más, lo pueden leer, ¿ok? Colaboren. ¿Qué cosa entienden por un servidor? Porque aparte de lo que está ahí, puede haber mucho mayor información o de repente algún tipo, o algún valor agregado de lo que ustedes crean. Pregunta, ¿ok? Eso es pregunta. A ver, por acá. ¿Quién está por acá? A ver, Carlos, ¿estás ahí en línea? ¿O no está en línea, Carlos? Sí, ingeniero. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿alguna consideración para un servidor? ¿Algún criterio para un servidor? O sea, para el concepto de servidor. Un criterio es básicamente es una computadora que ofrece o proporciona como que cierta información dependiendo que se la solicites. Exacto, ya, ok. Es correcto lo que acaba de decir su compañero, ok, para todos, solamente para agregar, ¿no? Que proporciona cierta información, dice Carlos. Vamos a de repente cambiar ese término por decir que proporciona cierto servicio. Y efectivamente, es cuando tú se la solicites. Si es un servidor web, si es un servidor de correo, si es un servidor de mensajería, si es un servidor de archivos, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ahí viene la participación. Recuerde, el nombre de host, ¿ok? Acá está el nombre de host, esto, disculpen, el nombre de host significa, profe, ¿esto de acá es un host? Efectivamente. Recuerda, ha recibido una dirección IP. ¿Sí? ¿El servidor, profe, va a ser un host? Sí, también es un host y ha recibido una dirección IP. ¿Sí? ¿Qué cosa es dirección IP? Dirección del protocolo de Internet. Exactamente, la clase pasada, un compañero suyo les aportaba, ¿ok? Con la clase y decía, sí, es como un identificador, algo único que obviamente te va a definir dentro de la red.
Sí, exactamente. En este caso es una dirección como tal, ¿ok? Una dirección como tal. Existe una dirección de origen, una dirección de destino para una comunicación. Ténganlo presente. Existe una dirección de origen y una dirección de destino. De dónde parte y hacia dónde va. ¿Estamos? Entonces, los servidores son computadoras que proporcionan información, sí, a dispositivos finales. Claro está. ¿Ok? Esa información es ofrecida a través de servicios. Ahora, a veces se comete el error o a veces tenemos de repente, a ver un segundo, déjenme silenciar mi móvil. Ok. A veces cometemos el error o más que error simplemente lo tomamos a la ligera en decir, profe, el servidor es, que lo he escuchado, ok, de muchos alumnos, es un equipo con grandes características, recursos, gran capacidad de almacenamiento, de memoria, de procesador, etcétera, etcétera. Señores, no necesariamente, ¿ok? Recuerda, si ya ofrece un servicio, obviamente se convierte en un servidor, ¿ok? Prácticamente, está ofreciendo un servicio. Miren y fíjense, ¿ok? El dispositivo pequeñito que ustedes tienen en su hogar, ¿ok? Un dispositivo, bueno, voy a graficarlo por acá, un dispositivo pequeñito, por ahí que a veces tiene una antena, ¿ok? Y brinda, obviamente, dentro de su hogar la salida de Internet. Ah, profe, se está refiriendo al router modem, como ustedes llamen, ¿sí? Este señor ofrece algunos servicios. El más conocido que ofrece es el llamado de HCP, ¿sí? Para que tengan una idea, para que tengan una idea. Físicamente está ahí. Ahora, también creo que no, mejor dicho, es ya innecesario a veces comentarlo que ahora existen muchos servicios a través de nube. Sí, que no necesariamente hay un ente físico, un hardware físico del cual soporte netamente el servicio o directamente el servicio, ¿sí? Entonces, retomando, como les decía, los servidores son computadoras que proporcionan información a dispositivos finales, ¿sí? Correo, por ejemplo, ok, un servicio de correo por acá, servicio web, un servicio de archivos, como les decía, un servicio de mensajería, profe, un servicio de direcciones dinámicas, sí, también, profe, por ahí yo también he aprendido en algún curso DNS, un servicio de DNS también podría estar considerado, efectivamente, y así N cosas, sí, así N cosas. Servidores los que ofrecen, en este caso, los servicios, y clientes, obviamente, los que van a hacer solicitudes o consultas a esos servicios, ¿ok? O a esos servidores, ¿sí? No creo que sea demasiado complicado entender esa parte. Existen también, ¿ok? Existen también en este tema de cliente-servidor, existen una red llamada punto a punto. Si se dan cuenta, ¿ok? Si se dan cuenta, un nodo, otro nodo, profe, cuando usted le dice nodo, se refiere a un host, efectivamente, un host, otro host, ¿sí? Conectados a través de un cable. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo ahí? Están conectados a través de un cable. Eso es, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Este señor, por ejemplo, este señor tiene una impresora, disculpen, conectada. ¿Qué sucede? Para él, ¿ok? Para esta PC, vamos a llamarla, por ejemplo, PC1, ¿ok? PC1, ¿ok? Esta PC2, esta PC2 es un servidor, por ejemplo, de impresiones, ¿sí? Para esta PC1. Este señor tiene dentro de él un repositorio, ¿ok? De archivos. Entonces, este señor será un servidor, ¿ok? De archivos, obviamente para PC2. Claro, existe, como bien menciona acá, ventajas y desventajas, ¿sí? Fácil de configurar, claro está, ¿ok? Es menos complejo, reduce costos, etcétera. Pero acá están las desventajas, ¿no? La administración no es tan centralizada, ¿sí? No es una administración centralizada, no son tan seguras, no son escalables. Profe, ¿cómo que no son escalables? Recuerda que esta palabra escalable es importante porque más adelante la vas a ver nuevamente, que no vas a poder crecer en el tiempo, ¿sí? Obviamente por ahí también mencionan el tema de rendimiento más lento. Bien, si bien es cierto, fíjense, ya hemos hablado de los servicios, ya para que tengan una idea a qué se refería con servicios, el siguiente componente serán los dispositivos.
En los dispositivos vamos a encontrar de dos tipos, ¿sí? Dispositivos finales y dispositivos de red intermedios. Nuevamente, dispositivos finales, ¿sí? Y dispositivos de red intermedios. Para que sea simple, ¿ok? Para que sea simple. ¿Cuáles son los dispositivos finales? Los que nosotros como red humana, vamos a llamarnos así, o como personas, como usuarios, interactuamos directamente con ellos. ¿Ok? Nuevamente, ¿cuáles son los dispositivos finales? Los que nosotros interactuamos directamente con ellos. Por ejemplo, un móvil, ¿ok? Una PC, profe, mi laptop, sí, mi consola de videojuego también, en este caso, disculpen, mi Smart TV, exactamente, ¿ok? Mi equipo de sonido que obviamente está conectado a red, también, ¿ok? Cualquier situación, cualquier punto. Profe, yo tengo un teléfono IP, está conectado a red, ¿es un dispositivo final? Sí. Profe, yo tengo un, ¿cómo le llaman a esto? Un doorbell, ¿ok? O un timbre inteligente también, ¿no? Yo lo tengo conectado a mi red. ¿Viene a ser un dispositivo final? Sí, un dispositivo final, ¿ok? ¿Estamos? Esos son dispositivos finales, acá están. Profe, entonces acá dónde puedo encontrar dispositivos finales y tú puedes darte cuenta, ¿no? Este de acá, por ejemplo, es un dispositivo final, un teléfono IP, por ejemplo, acá las PCs o laptops que pueda tener, dispositivos finales, ¿sí? Esos son dispositivos finales. Directamente nosotros interactuamos con ellos. ¿Cuáles son los intermediarios? ¿Sí? ¿Cuáles son los dispositivos intermediarios? Bien, los que nosotros no, ¿ok? Interactuamos directamente con ellos. Es más, comencemos y completemos esa idea. Un dispositivo intermediario interconecta a dispositivos finales. ¿Sí? Los ejemplos incluyen switches, puntos de acceso, routers, firewalls. Como les decía, switches, ¿ok? Routers. Bueno, acá hay un router inalámbrico, un router obviamente que no tiene wireless, por acá un firewall, etcétera. Ahora, acá viene la pregunta. Profe, de repente, entonces, si entiendo bien, en mi hogar, el módem que me da salida a internet, ¿qué cosa es? ¿Un intermediario? Efectivamente, es un switch intermediario. Profe, si yo agarré y extendí esa señal Wi-Fi con otro equipo adicional, eso es el otro equipo, el segundo equipo, ¿es un dispositivo intermediario o es un dispositivo final? Es un dispositivo intermediario. Profe, pero yo interactué con él para configurarlo. Sí, pues, pero vamos nuevamente a completar la idea. Son los que conectan dispositivos finales. ¿Sí? Por favor, tengan presente eso. Por último, dentro de los componentes de red, dentro de los componentes de red, ya había, disculpen, sí, dentro de los componentes de red habíamos hablado también de los medios, ¿sí? Y como tal, tres tipos de medios, ¿sí? El cobre, habíamos mencionado, la fibra óptica, ¿ok? Y inalámbrico. Y ahí viene el detalle. El cobre, importante esto, ¿ok? El cobre utiliza impulsos eléctricos, ¿sí? La fibra óptica, pulsos de luz, ¿sí? Pulsos de luz o haces de luz. Y por último, ¿ok? Lo que es wireless son ondas, microondas, etcétera, ¿no? Ahí, como hace mención, utiliza la modulación de frecuencias específicas de ondas electromagnéticas. Ahí está. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna consulta hasta ese punto. Con gusto, por favor, coméntenme, con gusto hagan las interrupciones debidas. ¿Cuál sería la más rápida? Buena pregunta, buena pregunta. Me imagino que te refieres, ¿cuál es la más rápida en cuanto a transferencia de data? ¿Cuál es la más rápida en Sí, cuanto a soportar ancho de banda? ¿Cierto? Creo que por ahí va tu pregunta. Bien. sí. Obviamente, la fibra, ¿sí? Por acá. Esta sería, vamos a decirlo así, la mayor, ¿sí? Esa sería la mayor, la fibra. Claro está que existen también, que lo vamos a ver, tipos de fibra, ¿sí? ¿Qué, profe? ¿No es una sola fibra? No, existen tipos de fibra. Claro también, como les había comentado en la primera sesión, todo está muy relacionado al tema de costo. Ah, profe, la fibra es más, ¿cómo se dice? Efectiva en ese sentido, más rápida para obviamente la transmisión de datos, sí. Pero ahí viene el detalle, que es más costosa, ¿ok? Por acá, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, esto de acá cuesta más. Profe, y de ahí en segunda instancia, bueno, en segunda instancia vas a encontrar el tema de el cableado, por acá, ¿sí? Por acá. Ahora, también hay consideraciones. ¿Cómo es eso, profe? Que en el cableado vas a encontrar tipos de cable.
¿sí? Vas a encontrar tipo de cable. ¿Cómo es eso, profe? Vas a encontrar, por ejemplo, en cableado UTP, vas a encontrar 5, categoría 6, categoría 7, creo que ya está saliendo la 8. Profe, ¿qué significa eso? ¿Cuesta más? Sí, va a costar más. Vamos a verlo, obviamente se define en un momento, pero por ejemplo, este de acá va a tener, ok, la numeración va en función al tiempo y obviamente al avance tecnológico, ¿sí? La categoría 5, por ejemplo, transmite mucho menos, vamos a decirlo así, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a decirlo a 1000 megabits o 1 giga, y la de por acá ya están sobre los 40 gigas sobre Ethernet, ¿sí? Para que tengan una idea. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Hay consideraciones? Sí. Profe, también en ese sentido está el tema de costo, obviamente, también está en ese sentido. Los estándares para armar una categoría 5 y 8 son totalmente distintos, ¿sí? Mucho mayor inversión hay por acá, mucho mayor conocimiento para armar algo hay acá. ¿Ok? Profe, ¿y qué en fibra? Mucho mayor conocimiento todavía que en cable de cobre. ¿Sí? Para poder armar, me refiero. Profe, cuando se refiere a armar, ¿qué significa? ¿Atender el cable? Sí, atender el cable, poncharlo, probarlo, ver que cumpla con un estándar, ¿ok? Eso es importante dependiendo de la categoría, ¿sí? Ahora, más adelante se explica eso, no hay ningún problema. Y en el tema de inalámbrico, también, profe, yo tengo de repente un AP, pero ese AP que me ha dado la empresa, pues nada, me dice que me da de repente 100 megas, pero cuando yo lo pruebo a través del AP, a la justa llego a 50, profe. O sea, son consideraciones, ¿sí? Te has conectado de repente, no sé, a qué tipo de frecuencia, 2.4, 5 GHz, qué tipo de, obviamente, Wi-Fi tiene, ¿ok? Que no solamente el dispositivo que entrega, sino también el dispositivo que recibe. Es toda una consideración de muchos factores o muchas partes, ¿ok? Muchas partes de todos los participantes dentro de una red o dentro de una transmisión de data, ¿sí? No sé si queda de repente alguna consulta adicional al respecto. De repente, si alguna curiosidad han visto por ahí, de repente tienen alguna idea o han escuchado de algo, consulten para obviamente tratar de liberar esas dudas. Profesor, yo tengo una consulta sobre la fibra óptica. Te escucho. Este, mm, en los cables de la fibra de vidrio, de la fibra óptica, actualmente la tecnología que bordea, digamos, la fibra óptica actualmente es la que vemos en nuestros cables de red. Es el único uso que se le da, digamos, o lo podemos encontrar en otras tecnologías. A ver si te entiendo. La fibra óptica como tal, ¿ok? Tiene muchas variantes, por ejemplo, para resumir, hay fibra óptica submarina, para que te des una idea. ¿Qué, profe? O sea, me está hablando que esa fibra óptica que llega a mi router de, no sé, yo he adquirido fibra óptica en un proveedor. ¿Ok? Por ejemplo, creo que Claro. Win hay un proveedor. ¿Ok? Sí, 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 Ok. exacto. Ok, ya. Win, el proveedor Win. Ok. El detalle está, por ejemplo, dicen, ya, yo adquiero fibra óptica de Win y entonces veo una fibra delgadita. ¿Sí? Pero esa fibra no es la misma, ¿ok? Y obviamente no va a ser la misma que una fibra, por ejemplo, que llega al poste que está alimentándote a esa fibra óptica o que te está dando la última conexión a la fibra óptica. No es la misma, o sea, no es la misma característica. Ya. Profe, ya, y esa que está en el poste tampoco es la misma característica que está dentro de un ambiente submarino, tampoco. ¿Ok? No es la misma, o sea, es totalmente distinta, necesitan otras características, otras consideraciones. Entonces, se utilizan diferentes cosas, obviamente, se utilizan diferentes cosas, no solamente de repente para un acceso a Internet, ¿ok? No solamente para un acceso a Internet, es más, mira, voy a comentar algo ahí, espero que les sirva de repente para todos. A ver, creo que por acá me sale mostrar opciones, siguiente, pantalla, acá, pantalla en blanco, ¿sí? A ver, fíjense. Si bien es cierto, hoy conocemos, ¿no? Internet, ¿sí? Internet, por acá está tu proveedor,
por acá está tu proveedor con su router que te da fibra óptica, ¿sí? Esta conexión que te da es fibra óptica. ¿Estamos? Y por acá está, obviamente, disculpe, un segundo. Ok, así. Ok, esta parte de acá sería tu hogar. Esto es lo que ustedes tienen y es lo que de repente conocen de la fibra. Ah, profe, me sirve de repente para, no sé, pues para ver mi Netflix a través de internet. Por ahí está, ¿no? Para jugar de repente mi PS5, disculpen, PS5 a través de internet. Conectarme y no tener como, para obviamente los que están involucrados en el tema de juegos, no tener esa latencia, no tener ese ping demasiado alto, que más adelante vamos a poder discutir de eso también. ¿Sí? Ah, ok. Eso es lo que ustedes ven de repente. Pero, por ejemplo, la fibra óptica se utiliza también para qué. Por ejemplo, un servidor, ¿sí? Un servidor para de repente lo que están trabajando. Un servidor. Este servidor necesita, por ejemplo, tener una fuente de almacenamiento o dónde almacenar. ¿Qué, profe? Pero este servidor no tendrá acá adentro mismo su disco duro, su de repente SSD o su disco normal, HDD, su disco duro. Profe, el SSD yo sé que es más rápido, ¿ok? Ya, ok. ¿Eso no puede tener este servidor acá adentro? Sí, pero existe, ¿ok? Existe soluciones de solamente almacenamiento, que pueden ser todos los discos, ¿ok? Que se le llama obviamente storage, que pueden ser todos los discos, ¿ok? SSD, ¿se entiende? Un almacenamiento súper grande, pues, podemos hablar de teras, de pentas, o sea, etcétera. Para tú escribir sobre este arreglo sobre este almacenamiento, para tú como servidor escribir sobre ese almacenamiento, profe, ¿cómo lo hago? Puede ser a través de cable de red, o sea, UTP, sí, podría ser, pero también existe la fibra óptica, sí, fibra óptica. Ah, ya entiendo. ¿Cuál es más rápido? Obviamente la fibra óptica. ¿Por cuál vas a escribir más rápido? Por la fibra óptica. ¿Cuál es más costoso? La fibra óptica. Entonces, hay muchas utilidades por ahí, ¿ok? Otra cosa que de repente, bueno, se los comento ya de una vez. Cuando ustedes, ¿ok? Cuando ustedes, por ejemplo, vamos a hablar así, ¿ok? Una PC, dos PCs, ¿ok? Y fibra óptica conectando esas PCs. Profe, ¿qué diferencia hay entre yo cablear con un cable, disculpen la línea, ¿ok? Un cable UTP. Acá hay un detalle. Cuando este señor quiere transmitir algo, lo va a mandar acá, por acá. Cuando este señor quiere transmitir algo, solamente hacía por un cable simple, una conexión simple, lo Ingeniero, va a mandar por acá. Sí, te escucho. disculpe, lo que pasa es que tengo un mini call del trabajo. Voy a No hay problema, no hay problema, no hay problema. Quien tenga alguna responsabilidad, simplemente tómela, no hay ningún problema. ¿Sí? Igual puede revisar el video grabado luego. Gracias. Ok, ok, hasta luego. Entonces, les decía, si ambos quieren transmitir en algún momento, fíjense, va sobre el mismo cable. ¿Ok? Profe, ¿qué quiere decir? ¿Que ambos van a mandar algo en el mismo momento? Sí, el mismo cable. ¿Qué pasa cuando se encuentren por acá? Choca, ¿ok? Choca. Existe un término llamado colisión. Este término llamado colisión se da, por ejemplo, o es probable, esa es la palabra, es probable en cables de cobre. ¿Sí? Profe, ¿y la fibra óptica? Acá viene el detalle o el truquito. La fibra óptica tiene dos cables. Siempre son dos cables. ¿Cómo es eso, profe? No, yo veo ahí que el proveedor me ha dado solamente a mi router un cable. Bueno, te lo explico. Hay dos cables, ¿sí? Por uno escribe y por el otro recibe. Obviamente, por el que escribe, te vas al otro extremo, él va a recibir, ¿sí? Por el que lee, obviamente por el otro extremo, él va a escribir. ¿Se entiende? Creo que está claro eso. Entonces, por el que él, obviamente, ¿ok? Por el que él, ¿dónde está? Acá está. Por el que él escribe, va a enviar por acá. Por el que él lee, obviamente va a enviar por acá. Así, ese orden. Profe, y acá, si por un lado envía los haces de luz, las luces para un lado, y por el otro recibe, acá no hay colisión, profe, nunca va a haber colisión. Efectivamente, en este escenario de fibra óptica, ¿ok? Disculpen, de fibra óptica, acá no existe colisión. ¿Sí? No existe colisión.
Es por eso también que pueden argumentar que te dicen, ¿no? Ya yo te ofrezco 100 megas, ¿ok? De subida y 100 megas de bajada, cosa que no sucede con otro tipo de servicio de Internet. ¿Me dejo entender? Sí. Genial, genial. Entonces, por ahí, no sé si tienen alguna consulta adicional. En sí es un tema que se toca en la capa física, ¿ok? Pero ya lo estamos reforzando para que tengan una idea de cómo se va repitiendo todo, ¿sí? Cómo se va repitiendo todo. Profe, ¿qué efectos puede ocasionar la colisión en el cableado? Buena pregunta. ¿Qué efectos te produce una colisión? Por ejemplo, digamos, tú sales justamente a la pista o la calle o la avenida que tienes delante tuyo. ¿Estamos? Y en ese momento, ¿ok? Tú vas a salir con tu carro, pero tienes una colisión, ¿ok? De otros vehículos delante tuyo. ¿Qué efecto te produce a ti? No puede salir. Exacto. Eso de la misma manera sucede. No vas a poder transmitir en ese momento. Entonces, profe, ¿qué ocurre? ¿Me quedo sin transmitir? No. Lo que sucede es que se, o sea, tu necesidad de salir, ¿ok? Igual sucede en las redes, la necesidad de salir va a generarse nuevamente en un tiempo aleatorio. Claro que es un tiempo pequeño, un tiempo muy mínimo, ¿ok? Pero va a, como se dice, generar nuevamente esa necesidad. Entonces va a tener nuevamente las ganas de salir o va a tener la intención de salir. Profe, pero si el choque está afuera, ¿qué va a pasar? Bien, como está ahí, lo que va a hacer, no va a poder salir hasta que eso se limpie. Profe, ¿y cómo se limpia? Bueno, automáticamente, porque la colisión, ahí viene el tema, ¿no? Profe, o sea, ¿me está diciendo que si hay una colisión, yo corto el cable y va a haber ahí un choque? O sea, ¿va a haber ahí desperdicio? No. O sea, creo que está claro, ¿no? Creo que está claro. Profe, yo sé que de repente la transmisión son ceros y unos. Cuando tú cortas un cable no caen ceros y unos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué cosa sucede ahí? Bueno, una colisión es interpretada, claro está, sobre un cable como de repente un alto de voltaje. Pero eso, ¿qué ocasionó ese alto voltaje? Claro, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Como para que se entienda. ¿Qué ocasionó eso? Una colisión. Profe, a ver, quiere decir, vamos a decirlo así, si esa colisión la produjeron, o sea, en la vía, ponte así como ejemplo, ¿no? En la calle que te decía fuera de tu casa o fuera de tu hogar. La produjeron dos vehículos de la misma manera que yo, que querían llegar a un destino, ¿ok? Tienen un origen y van a llegar a un destino. Quiere decir que se colisionaron fatal, o sea, nunca llegó a su destino. Exactamente, nunca llegó a su destino. Y en esos casos, ¿qué ocurre, profe? Date solamente una idea. Si esa información que no llega a su destino, ¿qué va a ocurrir? Si tú estás jugando, ¿ok? Y ese paquete que estás enviando no llega a su destino, ¿qué va a ocurrir? Pues los típicos, ¿ok? El congelamiento, el ajo, lo que, como quieran llamarlo, ¿no? No llega el producto como tal. No llega completo, o llega parcialmente, o llega en parte, ¿ok? O esos tirones de morones de repente que suceden. ¿Sí? Creo que se entiende hasta ahí. No sé si me dejé entender. Sí, y, o sea, pienso que como uno sabe básicamente la información o bueno, tiene cierto conocimiento de la información que se está transmitiendo, la colisión en sí es como que se puede evitar de alguna manera o es algo que va a pasar siempre. Bien, bien, bien. De verdad me está agradando el grupo. Porque las preguntas enriquecen y favorecen y obviamente ayudan como se dice, a liberar esas dudas. La red como tal, ¿ok? La red como tal sí tiene mecanismos, métodos, ¿ok? Para tratar de minimizar ese riesgo, ¿sí? Y en un momento se llega a dar y a conocer todo eso. Y se van a dar cuenta, ok, ¿qué profe? ¿Puede haber una red donde no existan colisiones? O sea, una red, vamos a decir, de cobre donde no existan colisiones. Puede haber, ¿ok? Puede haber. Pero ahí viene un pro, un contra. El pro, no tengo colisiones. El contra, bien. Y como todo, ¿ok? Como todo, tú tienes que evaluar si el pro y el contra, ¿ok? Sopesan. ¿Cuál es mejor? Disculpen, o sea, cuál tiene mayor injerencia en tu decisión? No, profe, yo prefiero que haya colisión, pero que sea mucho más rápido. ¿Puede darse eso? Vamos a estudiarlo, vamos a verlo, ¿sí? Más adelante vamos a tocar esos temas.
Pero sí hay métodos para poder minimizar eso, ¿sí? En algunos casos minimizar eso. Y como te digo, la fibra no tiene ese problema, por si acaso. Bien, a ver, en el tema de representaciones, en este caso de red, vamos a encontrar algunos identificadores. Estos identificadores o iconos, si quieren llamarlos así, en el cual se mencionan, por ejemplo, ¿no? No sé si llegan a ver los dispositivos, obviamente, que hemos visto, los finales y obviamente los de intermediarios, como le llaman. Ahí están. Estos de acá son los medios, el wireless cómo lo representa, la LAN cómo se representa, y esto es importante, la WAN. Cada vez que vean conectado de este tipo, ¿ok? Este tipo de conexión, cada vez que ustedes vean este tipo de conexión, va a ser un símil o vamos a entenderlo inmediatamente, ¿ok? Como una red LAN, disculpen, WAN, ¿ok? Este rayito como una red WAN. Profe, ¿cómo es eso? Pues simple. Como les decía, si yo tengo, por ejemplo, un router por acá, un router, un router por acá, y tengo una conexión de este tipo. Profe, ahí hay uno. ¿Esto qué significa? ¿Que esto es una WAN? Efectivamente, una red WAN. ¿Sí? Profe, si yo tengo por acá, por ejemplo, disculpen los gráficos, estoy haciendo de manera rápida, una red pequeña, una PC, de repente otra PC por acá. Profe, esto de acá es una LAN, eso es una LAN. Profe, si la LAN no se conecta de repente a un router, ¿sí? Un switch por acá. Si la LAN no se conecta a un router, disculpen los gráficos, estoy haciendo una rápida para avanzar. Esto de acá es una LAN, sí es una LAN. ¿Estamos? Por si acaso. Profe, en este gráfico de acá, por ejemplo, usted agarra y ha seleccionado o ha bordeado esta partecita de acá, esta conexión de acá. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente el switch y las PCs, así como está acá? Pues fíjense que esta parte de acá, esta cara del router hacia adentro, ¿sí? Esta cara del router hacia adentro, esto de acá, eso forma parte de la red LAN de, obviamente, por ejemplo, tu hogar. ¿Qué quiere decir, profe? Que mi router tiene esta parte que da hacia adentro, obviamente, ¿ok? Que por acá puede estar tu TV, ¿sí? Por acá tus PCs, tus laptops, etcétera, tus celulares por acá. Pero esta parte es parte de tu LAN. Ese router tiene una parte también de WAN, que viene a ser, por ejemplo, esa IP pública, ¿ok? Que les asigna, obviamente, todo proveedor. ¿Sí? ¿Se entiende? Por si acaso. A ver, términos importantes a conocer. Bien, esto es importante. Una NIC, o también llamada tarjeta de red, así de crudo, recuerden, acá, profe, mi PC tiene una tarjeta de red. Obviamente tiene por acá conectado una NIC. Disculpen, una NIC. Profe, mi laptop no tiene para meter el cable. Entonces no tiene NIC. No, mentira, sí tiene una NIC, solamente que esa NIC es wireless. ¿Sí? Profe, mi impresora, acá viene el detalle, ¿no? Mi impresora es USB. Mi impresora que yo tengo en mi casa es USB. Solamente USB. ¿Tiene una NIC? No, no tiene una NIC. No es considerado en todo caso este tema, dispositivo final. ¿Por qué? Porque acá viene el detalle. ¿Cuándo es? Cuando forma parte de tu red. Profe, mi impresora es Wi-Fi. Profe, mi impresora tiene cable de red. Ahí, obviamente, si es Wi-Fi o tiene cable de red, tiene una NIC o una tarjeta de red. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Por favor, para que lo tengan en cuenta. Profe, mi laptop tiene wireless y también tiene una NIC cableada. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene dos tarjetas de red? Efectivamente, tiene dos tarjetas de red. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Puerto físico, ¿sí? Por ejemplo, el puerto físico, acá viene el detalle, ¿no? Los switches, por ejemplo, vienen, los switches Cisco de 20, bueno, vienen de
8, 24, 48, 24 y 42, si no me equivoco, puertos, ¿sí? Puertos físicos. Profe, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en mi caso, lo poco que yo veo en mi hogar, bueno, tú tienes de repente un equipo que tiene 4 puertos físicos de red, ¿sí? Estos son los puertos físicos, ¿sí? Son puertos físicos, que más adelante también vamos a de repente a detallar en cada uno de ellos. ¿Qué más? Interfaces, ¿sí? Interfaz, por ejemplo, acá puede haber, ¿no? Una interfaz, por ejemplo, vamos a ver por acá. En un switch, ¿ok? En un switch puede haber interfaces. Profe, ¿estas acá también no son interfaces? Pueden ser interfaces de red, ¿sí? Pueden ser interfaces de red, pero también a veces estos switches administrables tienen otros tipos de interfaz, ¿sí? Por ejemplo, una interfaz de consola. ¿Cómo es eso, profe? Vamos a ver que los equipos Cisco, por ejemplo, tienen una interfaz, un punto, un acceso para configurar el equipo a través de un cable particular, ¿sí? Ah, ya, ok. Una interfaz, por ejemplo, ¿de qué más? Ah, de fibra, por ejemplo. Profe, ¿un switch podría tener una interfaz de fibra? Claro que podría tener una interfaz de fibra, ¿sí? Esto es otra cosa importante. Topologías físicas, ¿sí? Y topologías lógicas. Por ahí está, topología física y topología, ¿ok? Lógica. Fíjense cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y se van a encontrar con algo particular, esto de acá. Donde ustedes vean esto, profe, esos son numeritos, ¿ok? Otro puede decir, profe, esos son IPs. Ok, otro más específico puede decir, profe, esos son direcciones IPs. Así es. Otro de repente mucho mayor, ya con mayor detalle, dice, profe, estos son direcciones IPs versión 4. ¿Sí? Hay que ser mucho más específico. Como lo han llamado, ok, cuando vean eso, esos son direcciones lógicas. También se le conoce como direcciones lógicas. Si son lógicas por acá, fíjense, lógicas por acá, entonces hagan una relación, ¿sí? Es como interpretar la red a través de ese direccionamiento. Profe, ¿y qué? ¿Y cuál es la física? Simplemente, como hace mención ahí, ilustran ubicación física de los dispositivos intermediarios y obviamente también el tema de las instalaciones, cómo está distribuido a través de, se podría decir, la geografía o la edificación edilicia que se tenga. Sí. A ver, cualquier consulta también me la hacen saber, por favor. Bien, esto es más que conocimiento general, ¿sí? Esto es, creo, algo que ya ustedes pueden, es más, hasta definir hasta cierto punto de manera autónoma. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tipo de redes, ¿no? Redes domésticas, redes pequeñas, redes small home, o home office también, ¿ok? Redes obviamente de hogar y oficina, redes mundiales, también conocidas también como las redes WAN o Internet como tal, ¿ok? Y acá viene definiciones que pues creo que es esto de acá ya inicial para alguien de TI, ¿no? ¿Qué cosa es una red LAN? ¿Qué cosa es una red WAN? ¿Sí? Definiciones, qué cosa o cuánto abarcan, etcétera. Algo importante que vamos a aprender, por ejemplo, en el curso, en el tiempo, es comenzar a identificar cuántas redes existen, ¿sí? Cuántas redes existen en una topología, ¿ok? ¿Cuántas redes existen en una topología? Profe, ¿cómo así? ¿Cuántas redes LAN, cuántas redes WAN? Y por ejemplo, acá te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Acá dice que todo esto hace referencia a una WAN, ¿sí? Hace referencia a una WAN y los demás, los amarillos, hacen referencia a LAN. Entonces, profe, ¿qué quiere decir? Una, dos, tres, tres LAN, ¿sí? Y una, en este caso, WAN. Ahora, claro porque lo ha graficado de esta manera. Fíjense, ¿ah? ¿Qué pasaría si acá hubieran graficado de repente un router en vez de esa nube? Profe, usted me ha dicho que cada conexión que hay acá es una red WAN. Cada rayito es una red WAN. ¿Cuántas redes WAN hay acá?
1, 2, 3. 3, 1. ¿Sí? Nuevamente, tenganlo presente, cosa que no es necesario, para ser sinceros, desde ya tener, como se dice, aprendido, saneado el tema de esta cantidad de redes o saber identificar estas redes. Poco a poco vamos a ir mejorando eso. Pueden, en este caso, tener más detalle lo que hace, bueno, en este caso, cómo se considera el tema de la LAN, de la WAN, ¿ok? Hace mención ahí, interconecta dispositivos finales en un área limitada. En la WAN, por ejemplo, interconectar varias LAN o LAN, ¿ok? En áreas, obviamente, con mayor distancia geográfica, ¿sí? El tema de administración, el tema, obviamente, también de enlaces de velocidad, ¿ok? También es necesario tener en cuenta eso. Internet, otro tema bastante, creo, tocado, saturado. ¿Qué cosa es Internet? Interconexión, bueno, acá, ¿no? Internet es una colección mundial de LAN y WAN, ¿ok? Interconectadas. Internet no pertenece a una persona o a un grupo, o sea, es un tema general, global, es conexión de todas las redes. Esto creo que es más que también concepto a conocer, ¿no? Parte de ello, Internet, creo que ya saben qué cosa es, esto que está por acá, ¿ok? Internet, eso ya lo saben, la red mundial. Intranet, profe, intranet, por ejemplo, para ustedes, lo que ven en la universidad, el SAP. Sí, en este caso el SAP académico, ¿sí? El SAP académico que ustedes visualizan sus notas y todo eso. Eso puede ser una intranet. O es parte de la intranet o es intranet. Profe, ¿qué cosa es extranet? ¿Sí? Extranet, por ejemplo, vamos a tomar el tema de universidad como tal, ¿sí? Vamos a tomar el tema de universidad como tal. ¿Qué cosa es extranet? Es que dentro del sistema, ¿ok? Dentro del sistema, por ejemplo, dentro del SAP como tal, o relacionado al SAP, si ustedes gustan, o fuera del SAP, también podría ser, existe, por ejemplo, alguna interacción o algún módulo para algún servicio de necesidad que tenga la universidad. Profe, no lo estoy entendiendo. Por ejemplo, digamos, saben que en la universidad había un tema de, cuando había presencial, claro está, un tema de servicios higiénicos. Dentro de los servicios higiénicos hay jabón, hay papel, ¿no? Hay desinfectante, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si estos insumos no los produce la universidad, no son core de la universidad, ¿sí? No están dentro de la intranet de la universidad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién te lo ofrece eso? Un proveedor. Ahí viene el detalle. Tú puedes generar una orden de compra a proveedores que tú tienes registrados ya en tu sistema. Entonces, el proveedor, vamos a decir por acá, acá está el proveedor en su casa o en su oficina, entra a la extranet, ¿ok? Y mira, disculpen, y mira si hay necesidad. Sí, tengo necesidad de jabón, papel y desinfectante. Él generó la orden de compra, o él agarra, emite el pedido, todo, se atiende y es más, emite la factura. Este señor, de la misma manera, va a entrar a la extranet, va a ingresar a la extranet a validar si el pago ya se realizó, si no se realizó, si ya puede recoger el cheque, etcétera. Eso es un extranet, donde hay una interacción parte interna y parte externa, ¿sí? Para que tengan una idea. Tecnologías de Internet. Bueno, esto ya es, creo, comida del pasado. Por ejemplo, el tema de celular, ¿no? Para acceder a Internet, hace mención acá, ¿no? Estábamos hablando para acceder a Internet. El tema de celular o lo también llamado el GPRS, ¿sí? El GPRS. Profe, ¿qué significa eso? Prácticamente los datos que tú consumes o que tú tienes contratado con algún proveedor. Ok, profe, DSL. Ah, ok, este es la antigua, ¿no? Esto de acá vas a encontrar ADSL o DSL como tal. En los hogares lo que había era el ADSL, que era asíncrono, ¿ok? Esto de acá es asíncrono, quiere decir descarga y subida en un ancho de banda. Siempre te daban mayor descarga, menor subida, ¿cierto? Ese era por ejemplo, si tú tenías de repente, digamos, 100 megas, de esos 100 megas te decía, ¿no? De descarga vas a tener de repente, no sé, pues 80 y de subida 20, una cosa así, ¿sí? Ahora, este ADSL es soportado a través de la línea telefónica.
¿sí? Aprovecha la línea telefónica para poder enviar esta salida de acceso a Internet. Cosa distinta, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy a utilizar este de acá, el cable, ¿ok? Voy a suponer que fuese el tema de, en este caso, la fibra, ¿ok? Supongamos que fuese fibra esto, no, no está acá. Supongamos que eso fuese fibra, fibra óptica, ¿sí? Otra realidad de salida de Internet, ¿ok? En la cual ya habíamos definido, por ejemplo, si tú tienes 100, en este caso, contratado, 100 de subida, 100 de descarga. ¿Qué más? Ah, bueno, este cable, disculpen, yo utilicé este de acá como ejemplo nada más o para aprovechar el tema de la fibra, ¿no? Pero el cable de acá puntual se refiere al internet que te ofrecen a través del coaxial, cosa que hoy también hacen, ¿sí? Hay muchos proveedores que hacen el tema de coaxial. O sea, aprovechan la conexión coaxial para ofrecerte internet. Ahí está, que es esta de acá. ¿Qué más? El dial-up, esto de acá es el más antiguo, claro está. El dial-up viene a ser el que se hacía por módem a través de cable de teléfono también. Pero ahí había un tema, ¿no? Esto es bastante antiguo, ¿ok? Había un tema. Cuando tú usabas, por ejemplo, el dial-up a través de un módem, por ejemplo, de tu computadora, ¿no? Tú utilizabas ese dial-up, ¿ok? Para salir a internet. ¿Qué sucedía? Cuando tú utilizabas eso, tú no podías en tu hogar hacer uso de la llamada telefónica. Disculpen. ¿Pero qué quiere decir eso? Que cuando yo utilizaba internet nadie podía llamarme, ni recibir, ni hacer llamadas. Efectivamente, no podías hacer eso. O si estabas en una llamada telefónica, no podías usar internet. Cosa que obviamente la ADSL mejoró eso, ¿no? La ADSL mejoró eso. Claro que también, asimismo, el cable mejora la ADSL y el tema de fibra también mejora, obviamente, el cable, y así sucesivamente, ¿no? El tema satelital, este tema satelital lo van a de repente a poder percibir en situaciones o organizaciones en pueblos bastante alejados, por ejemplo en las minas, ¿ok? Las minas que están alejadas obviamente de la realidad o de la ciudad como tal. Entonces ahí ves el tema de conexiones satelitales, ¿sí? Ponen obviamente algún tipo de receptores conectados a los satélites para que puedan tener accesos a internet o a red. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ah, bueno, las redes convergentes. Antes de las redes convergentes, una organización habría sido cableada por separado, o sea, el tema de teléfono, video, datos. Hoy por hoy, todo ello puede convergir en una sola, ¿no? El tema de poder tener diferentes tipos de soluciones, diferentes tipos de redes, en este caso soportadas por una misma. Eso es lo que trata de decir y hacer una red convergente. La red convergente hace mención ahí, ¿no? El tema de datos, voz, video, ¿ok? Acá está. Datos, voz, video. Son servicios que obviamente se soportan a través de la red. Bien, muchachos, preguntas hasta ahí. Sí, profesor, yo tenía una pregunta más que todo Sí, sí. sobre la tecnología vieja de la conexión a red. Ok, Yo recuerdo que, bueno, no yo, sino un primo que es mayor me decía que hace mucho tiempo, cuando uno se conectaba a internet, hace muchísimo tiempo, cuando te cobraban, digamos, por minuto, demoraba como 10 minutos en conectarse a internet, creo. Algo así me comentaba. ok, Eh, ¿qué tecnología se usaba en ese entonces? ¿Por qué demoraba tanto? ok. A ver, vamos partiendo, ok, partiendo que cierto es. Antes, pues, estábamos hablando ahora hablamos de megas, ¿cierto? Megas sobre la red o los anchos de banda contratados. Antes simplemente hablábamos de Ks, ¿ok? De repente 56 kbs, ¿ok? Era bastante pobre. Claro que no habían servicios ofrecidos dentro de la red. Mira, mira, fíjate, estamos nuevamente tocando los temas que acabamos de mencionar. No habían servicios en la red que demandaran eso. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, ¿tú crees que había un YouTube Ultra HD?
¿Tú crees que había un tema de Netflix? ¿Tú crees que habría... Esos servicios, ¿ok? Se van generando obviamente en función al tiempo, a la tecnología, al tema del progreso, ¿sí? Prácticamente. ¿Qué tecnología utilizaba en ese instante de repente cualquier usuario, ¿ok? Mortal para poder conectarse a Internet? Pues tal cual, un módem. Un módem que para conectarse hacía un sonido muy particular. No tengo idea si por ahí en Internet, sí, deban haber en YouTube quizás estos ejemplos, ¿no? Cómo se conectaban antiguamente, el módem que utilizaban, ¿sí? Era prácticamente sacarle la línea de teléfono a tu teléfono, ¿ok? Redundando y conectarla a la PC, si es que obviamente no había una conexión previa ya establecida hacia la PC, ¿no? Y como les decía, no había la posibilidad de hacer una llamada mientras estés usando Internet. Y tal cual lo mencionas, los tiempos eran infinitamente pues abrumadores, ¿no? O sea, era desesperante. Para tú abrir una página, para ver, consultar algo, ¿ok? Si bien es cierto, ya comenzó con algunos temas de streaming, vamos a decir algún video, pero demoraba una eternidad para cargar, ¿ok? Demoraba una eternidad para cargar, entonces esa evolución obviamente en cuanto a lo que hoy se vive, lo que hoy se tiene, a lo que había, se ha avanzado creo, con grandes pasos. Ahora, aún así, ¿ok? Aún así, vamos a tocar en algún momento algunos tipos de topologías particulares que no se utilizan ya en la actualidad, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el tema de respuesta, de tiempo. Me refiero, existían, por ejemplo, o sea, no, a ver, actualmente, si hoy quieres conectarte a una red, profe, yo agarro, lo que hago es conectarme a través de Wi-Fi. Ya, ok. Y olvídate de Wi-Fi, ¿cómo lo haces? Profe, yo sé que mi router tiene de repente esas interfaces llamadas NIC, o bueno, interfaces de red que ahora las conozco como tal, y ahí conecto el cable. Cable ahí, cable a mi PC y a la otra PC o a la TV que quiera conectarme. Y ya está, profe, ya estoy conectado en red. ¿Es así? Sí, antes no existía necesariamente eso. Es más, existían otros dispositivos que lo vamos a también a mencionar en su momento. Por ejemplo, los hubs. ¿Sí? Hoy no se utilizan hubs, se utiliza switches. Entonces, antes, antes de los hubs, por ejemplo, ¿qué había, profe? Por ejemplo, podían encontrar conexiones a través de... Es más, voy a graficarlo, ¿sí? Voy a detener la grabación para no hacerla demasiado larga.